Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso. Una vez más estamos aquí para compartir con todos vosotros estas riquezas de Cristo. Ya terminamos el tema la semana pasada, que estuvimos con 8 bosquejos. Y ahora venimos aquí a otro tema, que hay seis bosquejos. Este fue dado en noviembre de este año pasado. Y la verdad que necesitamos disfrutar de la Trinidad Divina que mora hoy dentro de nosotros. Y el tema general de estos 6 bosquejos es vivir, dice vivir y con la Trinidad Divina. Vivir con la Trinidad Divina. Y esa Trinidad Divina es el Espíritu todo inclusivo dentro de nosotros, Señor Jesús. Y el mensaje 1 se titula La economía divina. Cuando digo la economía es el propósito de Dios, el plan de Dios, el proyecto de la economía de Dios. Dice, de la impartición divina, porque esta Trinidad Divina lo que desea es impartirse en nosotros por medio de esa Trinidad Divina, en el mover divino y en nuestra experiencia. Así que, hermanos y hermanas, qué bueno que en esta mañana podamos ponernos en las manos del Señor. Señor Jesús, nos ponemos en ti, Señor, para que tú nos guíes en esta serie de mensajes en cuanto a la Trinidad Divina, como el deseo de este Dios triuno era impartirse en cada uno de nosotros. Oh Señor Jesús, sigue tú impartiéndote. Señor, te amamos, lávanos con tu sangre preciosa, para que realmente, Señor, nosotros podamos llegar a ser uno totalmente contigo, para que nosotros podamos hacer aquellos que cooperamos contigo, como los mensajes de esta vez anterior. Necesitamos, Señor Jesús, que tú te sigas impartiendo y saturando todo nuestro ser. Y todo esto es para la edificación de tu iglesia, tú mismo edificándote a través de cada uno de nosotros. Te amamos, Señor. Hay un salmo, en el Salmo 36, en el versículo 8 y 9, dice, y somos saturados de la grosura de tu casa. Y dice, y tú los haces beber del río de tus delicias, porque contigo está la fuente de la vida y en tu luz vemos la luz. Es maravilloso. Hay también otro versículo en 1 de Timoteo 1:4 dice, y dice que nosotros tenemos que prestar atención a la economía divina que se funda, dice, en la fe. Se funda en la fe. Y el Salmo 36 es una manera figurativa de hablar para dar a entender que por medio de su muerte, Cristo, y de su rico sacrificio, dice que esta es la grosura de la casa de Dios. Y el versículo 8 también nos dice que el Señor nos hace beber del río de sus delicias. Qué maravilloso que en esta mañana podamos orar al Señor y decir, Señor, quiero beber del río de tus delicias. De la grosura que se hablaba en este versículo se refiere a Cristo y el río se refiere al Espíritu. Y el versículo 9 hace referencia al Dios, el Padre, como el origen y la fuente y no como el manantial. La fuente es el verdadero origen, mientras que el manantial es realmente lo que brota, lo que rebosa de la fuente. La expresión, la fuente de la vida, esto hace referencia al Padre y al origen mismo de la vida. Eso es maravilloso. La única manera de que nosotros podamos interpretar adecuadamente
el Salmo 36 es mediante de que necesitamos esa visión que nos rige, a saber, que el Dios triuno maravilloso se forja en sus escogidos, en sus redimidos, para que Él pueda ser nuestra vida y llegue a ser nuestro suministro de vida, a fin de que Él pueda saturar todo nuestro ser, o por medio de esa Trinidad divina. Es decir, el Padre como la fuente, el Hijo como la grosura y el Espíritu como el río. Esta es realmente la visión que debe regirnos de verdad y dirigirnos al interpretar cualquier pasaje de la Biblia. Sin esta visión tal vez nosotros podamos presentar un buen mensaje basado en el Salmo 36, pero dicho mensaje dice que será superficial y no abordaremos ningún aspecto. Por eso necesitamos tener una visión clara de lo que realmente el Señor desea. El Señor desea realmente que nosotros abramos nuestro ser y decirle: Señor, impártete rica y abundantemente en cada uno de nosotros. Hay un versículo, y comenzamos aquí ya en los versículos de este mensaje, que dice así, en Mateo 1:18 dice: el origen de Jesucristo fue así. El origen de Jesucristo, qué maravilloso, que el origen de Jesucristo comienza en ese espíritu que fue engendrado en María. Pero mira el versículo: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló de que ella estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Maravilloso. Y mientras, dice José, que consideraba esto, y aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo engendrado en ella del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. ¿No es maravilloso esto? Queridos hermanos y hermanas, ¿qué origen tuvo Jesucristo? Por eso lo que nació de la Virgen María era el Dios encarnado, el Verbo hecho carne. Maravilloso. Bueno, el punto Romano 1 que comienza este bosquejo dice así: nosotros, hermanos y hermanas, necesitamos ver que el asunto central en la Biblia es la economía divina, digamos el plan de Dios, el proyecto de Dios, el deseo que había desde un principio en el corazón de Dios. Y es que la Trinidad divina se imparta, se forje dentro de cada uno de sus creyentes, de sus hijos, de Cristo realmente. Y todo esto es con mira a la edificación de la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Y esto tendrá la consumación en la nueva Jerusalén, que es la expresión eterna y corporativa del Dios triuno. Porque la nueva Jerusalén está compuesta de Dios mezclado con el hombre. Por eso el propósito, la meta, que es la nueva Jerusalén, es por medio de esa impartición divina que Dios quiere hacer en nosotros. Mira lo que dice en Primera de Timoteo, dice: como te exhorté al irme a Macedonia, que te quedases en Éfeso para que mandase a algunos que no enseñes cosas diferentes. Nosotros no podemos permitir que se comparta cosas diferentes, que no sea esta impartición divina. Dios quiere forjarse, empaparnos. Y dice el apóstol Pablo: y quien ni prestéis atención ni a mitos ni a genealogía interminable, que todo esto, dice, acarrea disputa más bien que la economía de Dios que se infunda en la fe. Por eso necesitamos realmente ver realmente el deseo del corazón de Dios.
dice que el propósito de esta orden es el amor nacido de un corazón puro y de una buena conciencia y de una fe no fingida. Por eso el apóstol Pablo, él hablaba en Efesios, en el capítulo 3, él anteriormente explica todo esto en cuanto al Espíritu, la impartición y todo. Pero él comienza orando en el capítulo 3, esta es la segunda oración más grande que hay aquí en Efesios, que hizo el apóstol Pablo. Y dice así: por esta causa, ¿cuál era la causa? La causa era la impartición divina dentro de los creyentes. Por esta causa, dice, doblo mi rodilla ante el Padre. Y dice el 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El 16 dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y todo esto, el resultado es como dice en el 17, dice, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que podamos estar bien arraigados y cimentados en amor y seamos plenamente capaces de aprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, dice, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Maravilloso. Sigue diciendo aquí el apóstol Pablo. Ahora bien, dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según, escucha esta palabra, el poder que actúa en nosotros. Así que dice el 21, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús y en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Eso me anima. Queridos hermanos, necesitamos rumiar estos versículos. Cómo había una causa, había un propósito, había un deseo, y era que Dios quiere fortalecernos en el hombre interior por su espíritu, con el fin de que Él quiera hacer su hogar en nosotros, y por medio de ese impartir divino, nosotros podamos ser capaces de comprender con todos los hermanos y todas las hermanas, amándonos, siendo edificados unos con otros, sobrellevándonos los unos a los otros y realmente siendo edificados por medio de esa vida. Por eso en Efesios, en el capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo dice así este versículo, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado, por todas las coyunturas del rico suministro por la función, dice, de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Es maravilloso. Por eso Juan, él escribe en el Apocalipsis, en el capítulo 21:2, dice, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, dice, descender del cielo de Dios. Es decir, que el cielo, la nueva Jerusalén, está descendiendo en nosotros. Muchos creemos que vamos a ir al cielo, pero es el cielo el que está viniendo a nosotros. Él se está impartiendo. Por eso dice Juan que vio la santa ciudad descender del cielo de Dios, dice, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Maravilloso. Y dice, sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Maravilloso. Necesitamos, porque dice que su resplandor era semejante a una piedra preciosísima, como semejante al jaspe, diáfana como el cristal. No semejante, es que era como el jaspe, diáfana como el cristal. Maravilloso. Sigo aquí en la letra A y dice,
el propósito de Dios, el plan de Dios, el deseo del corazón de Dios en la administración doméstica de Dios. Dice que consiste en impartirse Él mismo en su Trinidad divina, en su pueblo escogido, para que sea transformado con mira a que sea producida la Iglesia. Maravilloso, que es el cuerpo de Cristo, la casa de Dios, el reino de Dios, o el complemento de Cristo, cuyo máximo conglomerado dice que será la nueva Jerusalén. Es decir, somos el cuerpo, somos el reino, somos la familia de Dios, somos el nuevo hombre, somos la morada de Dios, somos la novia de Cristo, somos realmente el guerrero corporativo, y todo esto resultará en la nueva Jerusalén. Por eso Pablo le dijo: ¿cómo te exhorté al irme a Macedonia? Dice, a que te quedase en Éfeso para que mandase a alguno, lo que hemos leído antes, que nos enseñe cosas diferentes. Maravilloso. Por eso en Juan, este versículo nos tiene que animar, porque después de toda la degradación que había en aquella época, ya en el tiempo de Juan, cuando estaba allí en la isla de Patmos, él escribió el Evangelio de Juan y dice: y el Verbo y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Esto es el versículo 14 del capítulo 1. Dice: y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Dice que él estaba lleno de gracia y de realidad. Esto es algo maravilloso. Y en este mismo capítulo 1, en el versículo 29, dice así: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Maravilloso, Señor Jesús. Te amamos. En Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro dice, en el capítulo 2:24, dice: al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible de que fuese retenido por ella. La muerte no pudo retenerlo. Maravilloso. Por eso dice: así como el cuerpo es uno. Esto lo dice en 1 Corintios 12:12. El cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Dice, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también el Cristo, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados, en un solo cuerpo, sea judío, sea esclavo, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber, dice, de un mismo espíritu. Por eso también el apóstol Pablo en el capítulo 15 dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, mas el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. Hubo ese proceso, leímos al principio el versículo de Mateo, el principio de que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, y al ser engendrado por el Espíritu, ¿quién salió? Dios Espíritu. Dios, que era Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros, y en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vivió ese vivir humano, fue a la cruz. Por eso hemos leído el versículo de Juan cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Maravilloso. Y él llegó a ser el postrer Adán, el espíritu vivificante. Maravilloso. Por eso el apóstol Pablo sigue diciéndole ahí en Timoteo, dice: pero si tardo, escribo para que sepa cómo uno debe de conducirse en la casa del Dios viviente, que la
la iglesia, dice, del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Por eso él dice en Apocalipsis, y de hecho a ellos, a nuestro Dios, un reino de sacerdote y reinará en la tierra. Eso es lo que Dios desea. Dios lo que desea es que nosotros seamos edificados, seamos perfeccionados por medio de esa impartición de la Trinidad divina. Él quiere forjarse en nosotros. La letra B del punto Romano 1 dice: todo lo que se menciona en el Nuevo Testamento con respecto a Dios guarda relación con la impartición divina, con la economía divina, digamos el plan de Dios. Economía quiere decir el plan, la administración doméstica, la realización de la economía divina que se lleva a cabo por medio de esa impartición divina que es la Trinidad divina. Mira lo que dice en Romanos 8:3, porque le está hablando ahí también a los judíos, y mira lo que le dice: porque lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil en la carne, dice, Dios enviando a su propio Hijo, escucha esta palabra, en semejanza de carne de pecado. Quiere decir que Él fue hecho hombre, pero su carne no había pecado. Por eso dice, en semejanza de carne de pecado. Y en cuanto al pecado, dice que Él condenó al pecado en la carne. Él, cuando fue a la cruz, condenó al pecado allí en la carne. Por eso dice que, hablando ahora ya del Espíritu, el 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice, al que levantó de los muertos a Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Maravilloso. Hay un versículo en Efesios 1:3, que ese versículo a mí me despertó totalmente, de verdad. Cuando yo comencé a leer, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice el 4, y según nos escogió en Él. Él ya nos había escogido, dice aquí, desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y dice que fuimos predestinados para filiación por medio de Jesucristo, para sí mismo, según, escucha, el beneplácito de su voluntad. Y todo esto era para alabanza de su gloria y de su gracia, con la cual dice que nos agració en el amado. Maravilloso. Este es el capítulo de Efesios. Permítelo de que os lo lea, pero es que tenemos que disfrutarlo de verdad. El versículo 7 dice, en quien nosotros hemos tenido redención por su sangre, el perdón de los delitos según las riquezas de su gracia. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y prudencia. Ese Cristo que fue introducido dentro de nosotros como el Espíritu. Oh, maravilloso. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y prudencia. Y dice el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual dice que se había propuesto en sí mismo, para que pueda reunir todas las cosas bajo una sola cabeza, y que en Cristo, dice, sea reunida bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y la verdad, yo disfruto mucho como el versículo 17, el apóstol Pablo dice así, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, dice,
en el pleno conocimiento. Él oraba para que Dios nos diera espíritu de sabiduría. Tenemos que orar. Muchas veces creemos y decimos que no sabemos qué orar. ¿Cómo que no sabe qué orar? Mira lo que dice aquí. Dice, para que seáis llenos, dice, para que seáis llenos, dice, espíritu de sabiduría y de revelación, para que seamos llenos en el pleno conocimiento de Él. Y mira lo que dice el 18, y una vez que nosotros recibimos esa sabiduría y ese guiar del Espíritu, dice, para que alumbrado, necesitamos que nuestros ojos sean alumbrados, dice, los ojos de nuestro corazón, sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Maravilloso. Pero el versículo 19, hermanos y hermanas, necesitamos rumiar esta palabra. La palabra del Señor es vida. Por eso dice en segunda de Timoteo 3:16 que toda palabra, dice, que ha sido dada por el aliento de Dios, ha sido inspirada por Dios, soplada por el aliento de Dios y es útil para enseñar. Mira lo que dice el 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, dice, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dice que esta fuerza, este espíritu, este poder, fue el que hizo operar en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole, dice, a su diestra en los lugares celestiales. Hermanos y hermanas, ese poder que hay en nosotros sobreabundante, ese poder fue el que resucitó, el mismo que resucitó a Cristo de los muertos. Ese poder está en nosotros porque el Señor quiere vivificarnos. Por eso dice que Él está por encima de todo principado y autoridad y señorío y sobre todo nombre que se nombra, y no solamente en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y el 21 y 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, dice, sobre todas las cosas, a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso termina en Corintios el apóstol Pablo diciendo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Oh Señor Jesús, es maravilloso de que este poder que mora en nosotros, el amor de Dios, dice, oh, eso es algo tremendo. Dice, el amor de Dios. ¿No es esto maravilloso? Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Es decir, no es cualquier cosa lo que hoy Dios ha depositado en nosotros. Por eso la letra C de aquí, de este bosquejo, dice, la Biblia entera fue escrita conforme a la visión rectora de que el Dios triuno mismo se forja en su pueblo escogido y redimido. ¿Para qué? Para que pueda ser nuestra vida y el suministro de vida a fin de saturar todo nuestro ser con la Trinidad divina. Esto es el Padre como la fuente, el Hijo como la grosura y el Espíritu como el río. Por eso lo que leímos al principio, que somos saturados de la grosura de tu casa y tú lo haces beber, dice, nos hace beber del río de sus delicias. Maravilloso. ¿Por qué? Porque contigo está la fuente de la vida y en tu luz estamos viendo la luz y en tu luz veremos la luz. La letra D dice, el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu ha sido procesado para llegar a ser el Espíritu vivificante, a fin de que nosotros podamos beber, podamos comer y Él pueda llegar a ser
nuestro disfrute. Esta es realmente la impartición divina de la Trinidad divina. Y ya hablaremos ahora en la segunda parte de en cuanto al proceso de Dios, cómo Él se procesó. Maravilloso. En Juan 1:14, por eso dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, fijó tabernáculo y vimos su gloria. Dice que contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, y Él estaba lleno de gracia y de realidad. Por eso, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 14, dice: mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que brota para vida eterna. Que brota, dice, para vida eterna. Por eso en el Juan 7:37 dice: y en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y dice que alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Oh, venga a mí y beba. Señor Jesús, dice, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Dice el versículo 39, esto dijo Juan, de lo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún todavía no estaba el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Claro, había sido, el Espíritu estaba, pero no estaba el Espíritu todo inclusivo, con todas esas experiencias que él logró, que él obtuvo, para que venga a morar dentro de nosotros. Dice que en un solo Espíritu fuimos nosotros todos bautizados en un solo cuerpo. Ya puede ser judío, ya pueda ser griego, ya sean esclavos, ya sean libres, a todos se nos dio a beber, dice, de un mismo espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por eso el versículo que leímos antes de 1 de Corintios 15:45, y además lo dice la Biblia, dice: así está también escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, más el postrer Adán. ¿Quién era el postrer Adán? Es Cristo. Dice: fue hecho espíritu vivificante. Por eso él murió en la carne, como dice en 1 de Pedro, pero fue vivificado en el espíritu. Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esto es 2 de Corintios 13, dice: el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Bueno, queridos hermanos y hermanas, aquí vamos a parar y realmente espero que estéis disfrutando de todos estos versículos que el Señor nos está trayendo para que los disfrutemos. Así que dentro de un momentito escucha esta canción y también el anuncio de los libros que enviamos gratuitamente, y volvemos en un momento. Trascendiendo en tu nombre, la victoria.
Jesucristo, nombre amado, eres bálsamo al dolor. En tu nombre conquistamos, ven glorioso Salvador. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66. O si nos llama desde fuera de España, tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo para compartir con vosotros esta impartición divina. Os compartí anteriormente que os iba a hablar un poco del proceso. Claro, cuando Dios creó al hombre, el hombre supuestamente tenía que haber comido del árbol de la vida para que Dios mismo fuese el contenido de la humanidad para expresarle a Él y ser la representación de Dios aquí en la tierra. ¿Qué ocurrió? El hombre no comió de aquel árbol, comió del otro árbol y en vez de ser la representación de Dios, llegó a ser la representación de Satanás mismo. Pero Dios no se desanimó, Dios no se frustró. Él sacó al hombre de allí del paraíso, de la presencia de Dios, de aquella atmósfera divina que él estaba viviendo. Y entonces incluso cuando el capítulo 3 habla de que de aquí en adelante trabajará con el sudor de tu frente. Y aún él dijo, sacar al hombre de ahí. El hombre ya no podía estar en la presencia de Dios, pero él tenía un deseo en su corazón. Después ya cogió a Abraham, y lo escogió para hacer el llamado para llevarlo a un propósito, a la tierra prometida. Digamos que siempre Dios ha anhelado y ha deseado estar con el hombre. Pero claro, su deseo desde un principio, su intención era entrar dentro del hombre y estar en él. ¿Verdad? Pablo aún dice, por cuanto sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado dentro de vosotros. Eso lo dice en Gálatas 4:19. Y eso es lo que nosotros debemos de orar al Señor. Señor, sigue tú forjándote dentro de mí. Entonces, para que Él pudiese entrar dentro de nosotros y llegar a ser el Espíritu allí en la cruz, morir, resucitar y llegar a ser el Espíritu, Él tuvo que procesarse. Y por eso comenzamos leyendo al principio el Evangelio de Mateo, que el nacimiento de Jesús fue de esta manera. El Espíritu se engendró en el vientre de María. Es decir, Él se procesó. Imagínate, es feo poner este ejemplo, una sandía o bien un pollo, para que esa sandía, el jugo de esa sandía llegue a ser uno contigo y entrar dentro de ti, tiene que procesarse. ¿Cómo procesarse? Tiene que ser cortada a rodajas para poder llegar al zumo y tú
comértelo para llegar a ser lo que es la sandía realmente. Dice hoy los dietistas que somos lo que comemos. Y entonces, el pollo igual, tú tienes que desplumarlo, tienes que cocinarlo, con el propósito de que tú lo puedas comer, puedas masticarlo, entrar dentro de ti, digerirlo, asimilarlo y que se haga uno totalmente contigo. Y ese alimento llega a tu célula y realmente tú puedas seguir viviendo. Ese proceso, el que Dios tuvo que procesarse, meterse en el vientre de María, nació como un hombre, pero un hombre que lo que él era estaba dentro de ese hombre, porque Jesús dijo: el que me envió conmigo está, yo no estoy solo. También dijo: el que me envió vino con el enviado, él vino a él y vivió ese vivir humano. Todo eso es el proceso, fue ahí tratado, fue probado en el desierto por el diablo, fue todo procesado, fue cocinado con el propósito de ir a la cruz, morir, cargar con todo el pecado de la humanidad, muerto en la carne, pero dice que interiormente él, como había nacido del Espíritu, el Espíritu estaba dentro de él, y fue muerto en la envoltura que él había nacido de la Virgen María, del hombre, la cáscara humana, pero interiormente fue muerto exteriormente en la carne, pero interiormente dice que fue vivificado, dice en Primera de Pedro. Así que llegó a ser el Espíritu para entrar dentro de nosotros. Y eso es maravilloso. Por eso el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, dice: mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote, dice, para vida eterna. Maravilloso. Por eso también he repetido varias veces anteriormente este versículo. Dice que a todos se nos dio a beber, dice que fuimos todos bautizados con un mismo espíritu y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ya podíamos ser judíos, griegos, esclavos. Es maravilloso de que el Dios triuno su deseo quiere fluir a través de nosotros en 3 etapas. En Juan 4:14 vemos que la fuente brota. Dice que esa fuente es la que emerge, pero después hay un río que fluye, y este Dios triuno fluye para vida eterna. Maravilloso, Señor Jesús. Así que ese es el deseo de Dios. Él es rico para con todos los que nosotros invocamos el nombre del Señor. Y la vida eterna, ese es el destino del Dios triuno, que fluye. Y en nosotros hay una fuente que brota como un río, y esto nos lleva a un destino. Y este destino es la vida eterna. Y la Nueva Jerusalén es la totalidad de la vida divina y eterna. Así que, por tanto, la expresión de la vida eterna dice qué significa para la Nueva Jerusalén. Nosotros tenemos que tener ese espíritu, ese fluir dentro de nosotros, que fluye hasta llegar realmente a esta divina Nueva Jerusalén. Pero para que nosotros podamos llegar allá, se necesita toda la Biblia para que podamos interpretar Juan 4:14. El Padre es la fuente como el origen, el Hijo es el manantial y el Espíritu es el río que fluye. Y este fluir es el que tiene por finalidad la vida eterna, que es la Nueva Jerusalén, para que Él pueda fluir en nosotros, hablando y al extenderse y al impartirse en nosotros. Yo no sé, pero esto es algo maravilloso. Y la Nueva Jerusalén es la totalidad unido con el hombre, y el hombre
mezclado con Dios. Así que, hermanos y hermanas, necesitamos seguir adelante con este Cristo maravilloso. Oh, queridos hermanos, perdonad, tengo la voz un poco fastidiada, pero no puedo dejar de hablar de este Cristo tan rico que mora dentro de nosotros, oh, que se ha forjado en nosotros. Nos quedamos aquí en la letra E del bosquejo. Dice, cuando nosotros bebemos del agua viva, este agua viva llega a ser en nosotros una fuente de agua que brota, dice que brota para vida eterna. Como hemos dicho, el Padre como el origen, el Hijo como la expresión es el manantial y el Espíritu que es el que lo transmite, el fluir. Así que es también para llegar a ser y la totalidad de la vida eterna, dice que es la nueva Jerusalén. Por tanto, el fluir de la Trinidad Divina dentro de nosotros y desde nuestro interior, esto tiene por finalidad que nosotros llegamos a ser la nueva Jerusalén. Señor Jesús, aquí me viene otra vez el versículo de Juan 4:14, de que Jesús le dijo que del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Pero qué maravilloso que ahí Jesús, él también tenía una necesidad, porque él le pidió agua a la mujer samaritana, dame de beber. Y ella se extrañó, ¿cómo tú siendo judío me dices a mí, dame de beber? Y más siendo la clase de persona que yo soy. Dice, si tú supieras quién es el que te dice a ti, dame de beber, dice, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Oh, maravilloso. Por eso allí cuando él estaba en las fiestas de los tabernáculos, una fiesta de mucha bebida, de mucha comida, estaban todos desilusionados. Estaban todos, como se suele decir, de capa caída. Pero allí estaba el Señor. ¿Y qué es lo que dijo? En el último, dice, y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Y dice que él alzó la voz. Oh, él alzó la voz. Señor Jesús, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como diciendo, si alguno no está saciado, si esta fiesta no ha llenado, porque no nos llena, si todas estas cosas que el mundo ofrece, vení a mí. Vení a mí. Y como dice el 38, dice, y el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua de vida. Hoy me llamó una hermana para que yo pudiera llamar a otro hermano que decía que estaba depresivo, estaba desanimado, estaba mal. Y realmente yo lo único que le pude decir es que tiene que ir a la fuente, porque nosotros le podemos ayudar a las personas, pero ¿de qué le vamos a ayudar? Lo único que podemos decir es orar. Señor, toca el corazón del hermano. Señor, que su mente, que su corazón se vuelva a ti, que él pueda depender de ti, que él pueda echar toda su ansiedad sobre ti. Hay un versículo muy rico, todos lo sabemos. El Señor Jesús es tan dulce, tan tierno, tan amoroso. Él dijo, vení. ¿A quién dijo? Venía aquí al pastor, venía este, venía al otro. Él dice, vení a mí. A mí. Además él dijo, yo edificaré en mí. Ahí está otra vez la mí. Mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque él llevó en la cruz todo lo llevó en la cruz.
sobre él fue cargado toda tu depresión, todo tu desgana, todo tu aburrimiento, toda tu bajada, todo fue echado sobre este Cristo maravilloso. Por eso Juan decía, estos hijos del Espíritu que habían de recibir, y nosotros ya lo hemos recibido, porque Jesús todavía no había sido glorificado y no había llegado a ser el Espíritu. Pero ese proceso del que hemos estado hablando, cuando Él vivió ese vivir humano y fue a la cruz y murió y resucitó y dijo que la muerte no pudo retenerlo. Aún no podía estar en su presencia, porque la luz no puede estar ante las tinieblas. Así que olvídate de que si tú tienes al Señor, realmente tienes la vida, tienes la luz, y las tinieblas no pueden prevalecer. Así que tienes que volver tu corazón al Señor. Hay aquí un versículo, Salmo 46, que dice, hay un río cuyas corrientes, escucha lo que dice, alegra la ciudad de Dios, el lugar santo de los tabernáculos del asunto. Por eso Juan Apocalipsis dice, y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal, dice, que salía ¿de dónde? Del trono y del Cordero. ¡Qué maravilloso! Allí estaba el trono, el Cordero y el río, el Dios triuno fluyendo en medio de la calle. Dice, al uno y al otro lado, dice, estaba el árbol de la vida. ¿Quién era el árbol de la vida? Era Dios mismo, era Cristo. El resultado del trono, del Cordero, del río, es un árbol para que nosotros podamos comer del árbol de la vida. Y dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas eran para la sanidad de las naciones. Es decir, para los 12 frutos, para 12, cada mes su fruto. Es decir, tenemos alimento dentro de nosotros. Maravilloso. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono lo pastoreará y lo guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima en los ojos de ellos. ¿No es esto maravilloso? Hermano, tenemos el Espíritu, el río fluyente dentro de nosotros, Señor Jesús. Hay aquí en el capítulo 21 una palabra que dice, hecho está, yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré, dice, gratuitamente del manantial del agua de la vida. Gratuitamente. Y el 22:17, y el Espíritu y la novia, ¿te das cuenta cómo la novia está con el Espíritu y el Espíritu con la novia? Esa mezcla de Dios mismo como el Espíritu en nosotros. El Espíritu y la novia dice, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Oh, Señor Jesús. Y el que quiera, tome del agua del árbol de la vida, dice, gratuitamente, gratuitamente. Maravilloso. Bueno, hermano, ya me quedan unos 10 minutos aproximadamente. Me meto en el bosquejo. En el punto Romano 2 dice, con base en la visión rectora de la economía divina, con la impartición divina de la Trinidad divina, nosotros podemos ver en el mover divino y en nuestra experiencia en el libro de Mateo. Maravilloso. Señor Jesús, la letra A dice, en Mateo 1 está presente el Espíritu Santo, Cristo el Hijo, maravilloso, el Dios el Padre, 18 y 23, versículo, para producir ¿qué? Al Hijo Jesús, quien como Jehová, el Salvador y Dios con nosotros, es la corporificación misma del Dios triuno. Es decir,
Cuando Cristo nació era la corporificación. Por eso dice que el verbo, que era la palabra, que era Dios, que estaba en el principio, que estaba con Dios y era Dios, dice que se hizo. No era, pero se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice que pudimos contemplarlo, contemplar su gloria. Hermanos y hermanas, esto es maravilloso. Por eso dice en Mateo que el origen de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes de que se juntase, dice que se halló, de que estaba encinta por obra y gracia del Espíritu Santo. Y entonces, cuando se enteró José, se puso un poco triste. Y dice que mientras que él estaba considerando esto, porque no entendía, porque él creía, y además veía que María era una mujer maravillosa, una mujer santa, pura. Oh, Señor Jesús, dice que estaba considerando esto, dice, vino un ángel, y el Señor dice que se le apareció y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, porque lo engendrado en ella del Espíritu Santo es. Hermanos y hermanas, ¿no te alienta esto? ¿Te desespera para seguir al Señor? ¿Salir de nosotros mismos? Oh, dice, y he aquí una virgen estará encinta y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero sabe que el propósito de Dios al estar con nosotros es que lo que deseaba era estar en nosotros, pero que estaba ahí en el proceso que hablábamos antes. Tenía que ser cocinado, probado, para llegar a ser el Espíritu. Dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Maravilloso. Gracias, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús. Maravilloso. Amén, Señor Jesús. El punto 1 dice, Mateo 1, 20 y 21 revela la concesión divina del Espíritu Santo y el nacimiento de Jesús, dice el Hijo. Y luego el versículo 23 nos dice que Él fue llamado por los hombres Emmanuel. ¿Qué significa? Dios el Padre con nosotros. Dios el Padre con nosotros. Que Dios el Padre esté con nosotros, este fue el resultado de la concepción divina del Espíritu Santo y el nacimiento de Jesús, el Hijo. Maravilloso. Dice en Lucas, dice, y respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo, porque es que María era joven, una muchacha joven, y le dijo, ¿cómo será esto si no conozco marido? Y mira lo que le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y aún el ángel no se atrevió a decir ni a definir este asunto, porque mira lo que le sigue diciendo, por eso también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Maravilloso. La letra B dice, en Mateo 3, el Hijo estaba de pie en el agua del bautismo, debajo de ¿qué? Del cielo abierto, el Espíritu como paloma que descendió sobre el Hijo, y el Padre le habló al Hijo desde el cielo. Es maravilloso el ver este asunto. Mira lo que dice en Mateo 3:16, dice, y Jesús, después de que se fue bautizado enseguida, dice,
Él iba subiendo del agua. Y he aquí, dice que los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu Santo descender en forma paloma y venir sobre él. ¿Por qué sobre él? Es que el Espíritu ya estaba dentro de él. Pero él iba a comenzar su ministerio, a empezar a predicar el Evangelio, en la venida del reino, que era él mismo, que Juan el Bautista mismo dijo, el que viene después de mí es primero que yo, el cual yo no soy digno de desatar, dice, la correa de su sandalia. Yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Y el que viene después de mí es primero que yo. Señor Jesús, porque yo bautizo, dijo, en agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo de la promesa. Oh, Señor Jesús. Pero qué maravilloso que en el versículo 17 dice, y aquí vino una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo, el amado, en quien yo tengo complacencia. Oh, yo tengo complacencia. Uno dice, el Señor Jesús nació del Espíritu, en Lucas 1:35, por lo cual tenía el Espíritu dentro de él, en el aspecto esencial para su nacimiento y luego para su ministerio, para llevar a cabo el plan, igual como el policía que sale de la academia y sale aprobado, pero necesita ponerse el traje de autoridad. Es el Espíritu sobre, el traje sobre. Tú ves a un policía en medio de una carretera levantando la mano, si no tiene el traje, la gente dice, ¿qué hace ese? Está loco. Pero si le ve el traje del policía, tiene autoridad. Inmediatamente, por muy poderoso que sea un tráiler o sea un coche de muchos caballos, realmente se para por la autoridad. Pero él necesitaba recibir, ya no solamente que tenía el Espíritu internamente, sino que él vino, el Espíritu sobre, igual como en el día de Pentecostés, sus discípulos habían recibido el Espíritu dentro de ellos. Dios se sopló, pero vino un viento recio y dice que fueron llenos y vino el Espíritu sobre ellos. Señor Jesús, dice que el Espíritu de Dios descendió sobre él en el aspecto económico. Cuando dice económico es para su propósito, para ungirlo como el nuevo rey y presentarlo a su pueblo. ¿No es maravilloso esto? Dice, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Isaías dice, el Espíritu del Señor, dijo, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí. Escucha, por cuanto me ha ungido Jehová para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha traído para vendar a los quebrantados de corazón y para proclamar libertad a los cautivos y a los atados, apertura de los ojos. Y el 42 dice, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo. Dice, mi escogido en quien mi alma se deleita. Termina diciendo el versículo, he puesto espíritu sobre él y él traerá, dice, derecho a las naciones. Por eso dice el Salmo, has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios con los tuyos con óleo de alegría, más que a tu compañero. Maravilloso. Bueno, queridos hermanos, tengo que ir terminando aquí. Y entonces voy a ver si puedo encontrar aquí, voy aquí a poner, aquí terminé
porque seguiremos la semana que viene en este punto. Así que hay un himno aquí que dice así, vamos a ver, voy a intentar encontrarlo, pero no lo encuentro, lo siento. A ver si lo puedo encontrar. Aquí lo tengo. Señor Jesús, mira qué himno más rico. Es el himno número 7 de nuestro himnario, que dice así, dice: fuente de vida eres, oh Dios, cuán libre es tu caudal, como agua viva es tu fluir hasta la eternidad. El 2, fluiste en el Hijo en amor, dice, entre la humanidad, y hoy fluye como espíritu con gracia sin igual, aunque en pecado y en maldad, perdido en confusión, mas en su Hijo Dios nos dio la vida y redención. Dice, te desairamos sin cesar, te hacemos contristar, mas viene como espíritu, tu vida a todo da. Esta canción viene como anillo al dedo, como se suele decir. El espíritu, él quiere realmente vivificar todo nuestro ser por medio de este impartimiento. Bueno, hermanos, hermanas, espero que el Señor os siga bendiciendo, fortaleciendo, y hasta el próximo lunes, a esta misma hora, estaremos por aquí, en esta misma emisora. Que el Señor os bendiga abundante, rica y abundantemente. Amén.